del curso de Medicina 3, que es injuria renal aguda. Vamos a dar solamente los puntos más importantes para terminar a tiempo, ¿sí? Vamos a conocer los conceptos básicos, cómo funciona la patogenia, los métodos diagnósticos y el tratamiento de la injuria renal. Aquí hay un caso clínico que dice hay un paciente varón de 55 años que es maestro de obra, es llevado a emergencia tras sufrir aplastamiento por muro de concreto, ¿no? Este es un trabajador que se cayó. Al examen físico se evidencian múltiples contusiones a predominio de tórax, región dorsal y miembros superiores. Tras abordaje inicial, el paciente es hospitalizado y se evidencia disminución del volumen miccionado con presencia de orina oscura por sonda Foley. La muestra es enviada al laboratorio y que indica que hay presencia de hemoglobina en sangre. Después de este caso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, este es un paciente que pues tuvo un accidente, ¿no? Y tuvo una caída, un aplastamiento y tiene múltiples contusiones. Entonces, cuando esto sucede, ¿no? Pensamos que el paciente tenga una rhabdomiólisis, ¿no? Es decir, lisis de las células musculares por el golpe, ¿no? Y que finalmente eso pueda afectar a los riñones, que dice que hay disminución del volumen miccionado, o sea, no está orinando. Esta es una disminución súbita. Orina oscura, hay sangre, ¿no? Y hay presencia de hemoglobina en orina, que es una proteína, ¿está? Entonces, vamos a volver con el caso clínico al final. Entonces, como introducción, la injuria renal aguda es una pérdida súbita, ¿no? Es súbita de la función renal con aumento de la creatinina y el boom, ¿no? Y la función del riñón es producir orina. Entonces, hay una pérdida de esta función de producir orina, ¿no? Con aumento de la creatinina y el boom. El incremento de la creatinina debe ser mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. Este es el concepto. Esta es una pregunta también. Incremento de la creatinina mayor o igual de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. Tiene grados, estadios, el estadio de riesgo, ¿no? Donde ha pasado más de 6 horas, ¿no? Y la diuresis es menor a 0.5 mililitros por kilo por 6 horas y la creatinina está aumentada de 1.5 a 1.9 veces. En el estadio 2 ya hay un daño renal y el tiempo ha pasado más de 12 horas que el paciente no está orinando o que tiene una creatinina elevada, ¿verdad? Más de 2 a 3 veces, y ya el estadio de falla renal, cuando ha pasado más de un día, ¿no? Y los niveles de creatinina están elevados de 3 a 4 veces, ¿no? O mayor de 4 miligramos por decilitro. Eso también es otro concepto, ¿no? Cuando el basal es mayor a 1.5 veces, ¿no? Por 7 días, o el gas urinario es menor de 0.5 mililitros por kilo por hora por 6 horas, ¿no? Entonces, la injuria renal aguda es la pérdida de la función renal. La función del riñón tiene muchas funciones: producir orina, concentrar, poder reabsorber ciertos minerales, ¿no? Electrolitos, y va a tener aumento de los productos de desecho, ¿no? Porque el riñón no va a poder eliminarlos. Es decir, incremento de la creatinina mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. La etiología lo podemos dividir en prerrenal, ¿no? Antes de llegar al riñón, ¿no? Toda la vasculatura, intrínseca cuando ya hay daño del parénquima, y posrenal cuando vemos las vías urinarias. Entonces, la falla renal aguda, ¿no? Prerrenal, antes de llegar al riñón, se debe por cambios en la perfusión, alteración de la perfusión. Y una alteración de la perfusión, como ejemplo, tendríamos la hipotensión, no llega suficiente sangre al riñón, depresión del volumen intravascular, estenosis de la arteria renal, insuficiencia cardíaca, entre otros. Pero en general hay que pensar y hay que darnos cuenta que no está llegando suficiente sangre al riñón. Entonces aquí se va a reducir el flujo de sangre, va a disminuir la tasa de filtración glomerular porque no está llegando sangre al riñón. Si no está llegando sangre al riñón, entonces el riñón no puede producir orina. Y acá es un dato importante, que el sodio urinario es menor de 20 miliequivalentes por litro. Sigue siendo menor, es menor porque el riñón todavía puede reabsorber el sodio. Y el FeNA, que es la fracción excretada de sodio, es menor al 1%, ¿no? O sea, que el riñón todavía su función está intacta de poder
reabsorber o poder recuperar estos minerales. Intrínseca, ya hay daño del parénquima, ¿no? Que puede dañar tanto la vasculatura, una vasculitis, o el mismo glomérulo, una enfermedad nefrótica o nefrítica, los túbulos, cuando se dañan los túbulos, y la nefritis intersticial aguda. En este caso, el FENA va a ser mayor de 2%, porque ahora el riñón no va a poder concentrar, ¿no? o retener sodio, sino que lo va a excretar. Y por eso el sodio urinario es mayor de 40 miliequivalentes por litro. O sea, está botando sodio porque el riñón no está funcionando y por eso no puede retener el sodio y lo está eliminando bastante en la orina. Postrenal es obstructiva, ¿no? Etiologías, tenemos tumores, por ejemplo, cálculos renales, infecciones, anormalidades congénitas, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que pues hay una obstrucción, ¿no? Y esta obstrucción va a permitir que refluya, ¿no? Refluye la orina hacia el riñón, puede haber una hidronefrosis, ¿no? Y finalmente pues va a haber un daño renal. Etiología prerrenal es la más frecuente, en un 60%. Y hay que recordar la hipovolemia, ¿no? Hipovolemia. La hipovolemia me va a causar hipotensión, ¿no? En caso que el paciente tenga una hemorragia o que tenga depresión del volumen, ¿no? Porque ha vomitado, porque ha tenido una diarrea, un paciente quemado que está deshidratado. Disminución del volumen, ¿no? Y tenemos síndrome cardiorrenal, síndrome hepatorrenal, ¿no? Y la hipotensión, ¿no? Que se produce también por el shock séptico, shock cardiogénico, ¿no? Entonces, prerrenal es todo lo que está antes de llegar al riñón, o sea, la vasculatura, ¿no? Entonces, y si hay hipovolemia, si hay hipotensión, no llega suficiente sangre al riñón, y el riñón no puede cumplir su función, que es producir orina. La intrínseca, bueno, acá tenemos como causa principal la necrosis tubular aguda, en un 35% la intrínseca, y la necrosis tubular aguda es la causa pues, más frecuente de injuria renal aguda. Tenemos dos, isquémica y nefrotóxica. Esta es una pregunta también de examen porque la isquémica es la más frecuente, ¿no? La necrosis tubular aguda. Fármacos, también otra pregunta, los aminoglucósidos, de manera endógena, ¿no? Ácido úrico o mioglobina, ¿no? Cuando vemos el caso del paciente, pues que tuvo una caída y hay rhabdomiólisis, lisis de los miocitos, de las células musculares, y estas liberan esta proteína mioglobina. Y me puede producir una injuria renal aguda intrínseca, hemoglobina, si hay hemólisis. La nefritis intersticial aguda, ¿no? Que puede ser por fármacos, por infecciones, por ciertas vasculitis, entre otros, ¿no? Entonces, de la intrínseca hay que recordar la necrosis tubular aguda de causa isquémica, que es la más frecuente, y de los fármacos que pueden causar aquí injuria renal aguda intrínseca son los aminoglucósidos. Por renal hay obstrucción. Esta obstrucción puede ser adquirida, ¿no? En caso de pacientes varones que tengan hiperplasia benigna de próstata, pacientes con sonda, ¿no? Se realiza una iatrogenia, con tumores, con cálculos, ¿no? Que finalmente permita que haya hidronefrosis y la orina pues refluya hacia el riñón, ¿no? Y cause daño. Vejiga neurogénica, ¿no? Cuando la vejiga es incapaz de expulsar la orina, malformaciones congénitas como riñón en herradura, agenesia renal, ¿no? Y acá tenemos el diagnóstico. A ver, vamos a colocar de esta manera. Y acá tenemos el diagnóstico. Si es prerrenal, ¿verdad? O sea, antes de llegar al riñón, ¿no? La creatinina sí va a estar elevada, pero no tanto a comparación de la intrínseca, ¿no? Aunque acá no está llegando volumen, el riñón todavía mantiene sus funciones, ¿no? Aunque con deficiencia, pero mantiene sus funciones. La presión excretada de sodio es menor al 1%, y esta es una pregunta, menor al 1% porque todavía puede tener la función de retener el sodio y no excretarla, no perderlo. Hay cilindros hialinos, la orina normal, y hay aumento de la osmolaridad urinaria. Y si es intrínseca, ¿no? Si ya hay propio daño del riñón, la creatinina aumenta mucho más. La relación de Boone y creatinina es menor o igual de 15 a 1. Hay cilindros granulosos, esta es otra pregunta.
o cilindros pigmentarios. Hay diferentes clases de cilindros, pero hay que recordar que en la prerrenal existen los cilindros hialinos y en el intrínseco cilindros granulosos o pigmentarios. La postrenal hay anuria, hematuria, dolor, pero es importante que se le realice una ecografía. No le podemos realizar otros exámenes, pero que son más invasivos, pero es mejor si en primer lugar nosotros realizamos una ecografía, ¿no? Finalmente va a haber una alteración electrolítica, ¿no? Aumenta la creatinina, aumenta la urea, aumenta el potasio, hay hiperpotasemia, aumenta el fósforo, el magnesio, disminuye el sodio y disminuye el calcio. Entonces, esta injuria renal aguda me provoca una alteración electrolítica. ¿Cómo puedo diferenciar un prerrenal de un renal, ¿no? Principalmente con el FENA, ¿no? Hay otros parámetros, pero principalmente con esta fracción excretada de sodio. Si es menor al 1%, yo pienso en prerrenal. Esto me quiere decir que el riñón todavía está haciendo su función de reabsorber el sodio, entonces no lo está botando. Si es menos del 1%, prerrenal. Pero si lo está excretando, o sea, si es mayor al 2%, entonces el riñón no está cumpliendo su función y pienso que es una injuria renal aguda, renal, intrínseca. El sodio urinario también. Si es menor de 20, quiere decir que pues, el riñón está concentrando la orina y pues el sodio urinario va a ser menos de 20 milequivalentes por litro. Pero si es renal y el riñón no está concentrando bien la orina, entonces va a botar más sodio, va a botar más de 40 milequivalentes por litro. Y también hay otros parámetros. En el caso de los cilindros, prerrenal es cilindros hialinos y intrínseco o renal, cilindros granulosos. Bien, y el tratamiento, ¿no? Si es prerrenal, es decir, si el paciente probablemente tenga una hipovolemia porque ha estado vomitando, porque tiene diarreas, ¿verdad? Entonces le voy a dar fluidos. Si tiene hipotensión el paciente por un shock séptico, cardiogénico o un shock distributivo, entre otros, fluidos. Soporte hemodinámico, bueno, y diuréticos hay ciertos casitos, ¿no?, en los que hay congestión pulmonar, pero no, solamente en esos casos de congestión pulmonar. Pero si es un hiperrenal, hipotensión, hipovolemia, pérdida de líquidos, diarreas, yo le voy a dar fluidos y soporte hemodinámico. Esa es otra pregunta. Si es intrínseco, entonces tengo que descontinuar fármacos que me estén causando una injuria renal aguda, como los aminoglucósidos. Manejar la hipertensión, si hay una glomerulonefritis, inmunosupresión, una nefritis intersticial aguda, corticoides, y hay tratamientos específicos de acuerdo a la causa. Y si es postrenal, no, primero quiero descongestionar, ¿no?, la obstrucción. Y voy a colocarle una sonda vesical al paciente para que elimine la orina, o un catéter suprapúbico, o colocación de stent, o en un caso extremo ya la nefrostomía. Y también esta es otra pregunta: ¿en qué casos debo hacer una diálisis? Y ahí tenemos el A, E, I, O, U. A, de acidosis. ¿En qué caso voy a hacer una diálisis? Si el paciente tiene acidosis, es decir, que el pH no va a ser menor de 7.1. Si hay una alteración electrolítica, si hay hipercalemia, ¿no? La hipercalemia es una indicación para diálisis. Hipercalemia mayor de 6.5 milequivalentes por litro, si hay ingesta de tóxicos, ¿no?, alcohol, salicilatos, drogas, sobrecarga de volumen, refractaria al tratamiento, si el paciente tiene pues un edema generalizado, ascitis o tiene congestión pulmonar que no mejora con diuréticos, entonces tengo que realizarle una diálisis. Y si el paciente tiene síntomas urémicos, es decir, encefalopatía urémica, pericarditis, convulsiones, disfunción plaquetaria, ¿no?, y la urea es mayor de 200 miligramos por decilitro. Muy bien. Entonces, para regresar al caso clínico, vamos a hablar acerca de los cilindros, tipos de cilindros hemáticos. Bueno, en caso de la glomerulonefritis, en una emergencia hipertensiva, ¿no?, hay daño glomerular, ¿no? Ese daño del glomérulo va a reventar los eritrocitos, ¿verdad? Y vamos a ver estos cilindros de sangre. Si hay cilindros granulosos, recuerden que pensamos en una injuria renal intrínseca.
¿Y cuál es la causa más frecuente de injuria renal intrínseca? Es la necrosis tubular aguda. Pensar en politraumatizados, en pacientes con shock, hemorragia, sepsis, ¿verdad? Cilindros granulosos. Cilindros grasosos, síndrome nefrótico, pacientes pediátricos en su mayoría. Ya, entonces, el paciente nefrótico pierde proteínas, ¿no? Entonces, el hígado va a compensar la pérdida de proteínas produciendo, pues, en palabras sencillas, más lípidos, ¿no? Por eso vamos a tener cilindros grasosos. Cilindros leucocitarios, cuando hay inflamación del túbulo intersticial, rechazo del trasplante, bueno, hay fiebre, disuria, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos. Y cilindros hialinos, ¿no? Lo hemos visto en el caso de la injuria renal aguda prerrenal, ¿no? Cuando hay deshidratación, tratamientos con diuréticos, o sea, hipovolemia, y pueden ser considerados normales, ¿no? Afectación global. Entonces terminamos con el caso clínico, ¿verdad? Entonces esto es un paciente que tuvo una caída, un muro lo aplastó, tiene múltiples contusiones y sabemos que estas contusiones pueden llevar al paciente a tener una rhabdomiólisis, ¿no? Lisis de las células musculares. Entonces van a liberar una proteína, la mioglobina. Y esta mioglobina puede, en palabras sencillas, como taponar el riñón y provocar un daño intrínseco, un daño del riñón, ¿no? Provocando una injuria renal aguda. Hay disminución del volumen miccionado, presencia de orina oscura. Entonces, si yo pienso claramente, ¿no? O sea, esta mioglobina puede taponar al riñón, entonces me va a producir un daño intrínseco. Y si hay un daño intrínseco, entonces, ¿cuáles son los cilindros que son encontrados en la injuria renal aguda intrínseca? Son los cilindros granulosos. Son los cilindros granulosos. Como conclusión, injuria renal aguda se define como una disminución rápida, es una disminución súbita en horas, ¿no?, de la función renal, resultando en la acumulación de productos nitrogenados en la sangre, ¿no? Creatinina, el BUM. La prerrenal se caracteriza debido a una perfusión inadecuada, la renal por daño intrínseco al riñón y la posrenal por obstrucción del tracto urinario. Etiología, hay muchas causas, ¿no? En el caso de la injuria renal aguda prerrenal, la deshidratación. En el caso de la injuria intrínseca, la necrosis tubular. Aquí tenemos la necrosis tubular aguda, que es la causa más frecuente de injuria renal aguda de tipo isquémico. Fármacos como los aminoglucósidos y la posrenal, ¿no?, obstrucciones como cálculos o hiperplasia benigna de próstata. Tratamiento, hay que abordar la causa específica, depende del tipo de injuria renal aguda. Hay que corregir los desequilibrios electrolíticos, ¿no?, y considerar si se puede hacer una diálisis. La diálisis en los casos del AIOU, si hay acidosis, si hay alteración electrolítica, o sea, hipercalemia, ingesta de tóxicos y sobrecarga de volumen, refractará el tratamiento, y si hay síntomas urémicos. Entonces, eso sería todo, chicos. Vamos a recalcar otra vez lo más importante y enviamos el quiz. ¿Alguien escribió? Ya. Escuché. ¿Cuál es la causa más frecuente de la injuria renal aguda prerrenal? Aquí está. Injuria renal aguda prerrenal. Bueno, la hipotensión, ¿no? La hipotensión es bastante frecuente, ¿no?, en los casos de shock, ¿no? Y también, bueno, la hipovolemia. La hipovolemia, bueno, a causa de hemorragias, de diarreas, de vómitos, el paciente está perdiendo volumen, ¿no? Entonces, la hipovolemia y tanto como la hipotensión son las causas más frecuentes. Muy bien. Es importante que recuerden el concepto de una pérdida súbita de la función del riñón con aumento de los productos nitrogenados, incremento de la creatinina mayor de 0.3, mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. Eso es lo que tienen que recordar. Prerrenal es la más frecuente en un 60%, ¿no? Causas más frecuentes,
hipotensión, shock séptico, shock cardiogénico, hipovolemia, depresión del volumen, ¿no? Por hemorragia, diarrea, vómitos, quemados, intrínseca en un 35%, y la causa más frecuente de injuria renal aguda es una necrosis tubular aguda, en este caso, de tipo isquémico, fármacos, los aminoglucósidos. Y en el caso del paciente, él tenía, ¿no?, una injuria renal aguda intrínseca de tipo endógena, porque la rabdomiólisis, ¿no?, produjo la liberación de esta proteína que taponó a los riñones. Muy bien, la postrenal es la menos frecuente, ¿no?, y se debe por obstrucción. Diagnóstico: de esta manera puedo diferenciar a la prerrenal de la intrínseca con el FENA. El FENA menor del 1% es prerrenal, porque todavía el riñón puede concentrar, ¿no? Está concentrando el sodio, no lo está eliminando. Y la intrínseca es mayor de 2% porque pues el riñón ya no puede concentrar, ¿no?, el sodio. Si es prerrenal, ¿verdad?, vamos a encontrar cilindros hialinos, y si es intrínseco, cilindros granulosos, alteración hidroelectrolítica. Si es prerrenal, ¿no?, si tal vez el paciente es por hipotensión, por hipovolemia, fluidos es el tratamiento. Si es intrínseco, hay que descontinuar lo que le está haciendo daño al riñón. Si es postrenal, hay que descomprimir, ¿no?, con una sonda vesical. Urgencia dialítica. ¿Qué casos voy a hacer diálisis? Acidosis, en los casos de hipercalemia, ingesta de tóxicos y sobrecarga de volumen refractaria al tratamiento, además de los síntomas urémicos. Bien. Y eso sería todo, chicos. Vamos a compartir rápidamente el quiz. A ver, un ratito. Vamos a compartir rápidamente el quiz. Ya, ahora sí. Vamos a compartir rápidamente el quiz. Ahí está ya. Para empezar, va a ser súper archivado rapidito. Y el código. Listo, Weldon. Muchas gracias por unirte. Vamos a empezar, ¿ya? Vamos.
Wildon, felicitaciones. Gracias porque yo te he visto en casi todas las ponencias de Medicina 2 y 3. Te felicito mucho. Gracias por estar presente y vamos a repasar las preguntas rapidito. A ver, vamos a revisar las preguntas. ¿Qué parámetros se utiliza para definir la injuria renal aguda según el KDIGO? Aumento de la creatinina sérica exactamente mayor o igual a 0.3 miligramos decilitros en 48 horas. ¿Cuál de las siguientes condiciones es la causa más probable de falla renal aguda prerrenal? La hipotensión severa, muy bien. Un paciente que presenta falla renal aguda después de una cirugía mayor, los exámenes revelan cilindros granulosos en la orina. Si es cilindros granulosos, pensamos en falla intrínseca. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más indicativo de una etiología postrenal? ¿Verdad? Si hay una obstrucción, ¿no? La obstrucción me va a provocar una hidronefrosis. Y eso lo puedo ver en una ecografía. No, para la postrenal no necesito el FENA, ni el cociente Boone, ni cilindros hemáticos, nada. ¿Qué examen inicial es fundamental para diferenciar entre falla renal aguda, prerrenal y acá te están engañando, ¿no? Necrosis tubular aguda. Yo sé que la necrosis tubular aguda es la causa principal de la falla renal aguda intrínseca. Entonces, ¿cómo diferencio la prerrenal de la intrínseca con el FENA? ¿Cuál de los siguientes fármacos nefrotóxicos se asocia comúnmente con falla renal aguda? Los aminoglucósidos. Un paciente ya con falla renal aguda presenta excreción, un FENA menor del 1%, ahí me dice, y el Boone creatinina mayor de 20 y está hipotenso, ¿no? Esto me indica prerrenal, ¿no? Prerrenal, FENA menor de 1, está hipotenso, Boone creatinina mayor de 20. Entonces, en estos casos, si es prerrenal, líquidos. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es una indicación de diálisis? No. Expansión del volumen extracelular, sí, cuando hay edema. Cuando hay hiperpotasemia, sí. Cuando hay síntomas urémicos, sí. Pero cuando hay contracción del volumen extracelular, o sea, es decir, hay poco volumen, no debería realizarle una diálisis. Voy a disminuir el volumen que tiene el paciente, así que no. ¿Cuál es la causa más frecuente de la injuria renal aguda? La necrosis tubular de tipo isquémica. Y eso sería todo. Muchas gracias, Weldon, por estar presente. Espero que te haya ayudado, te haya servido. Entonces aquí terminamos, ¿sí? Si no hay alguna pregunta, terminamos. Hasta luego. Gracias por entrar a la última clase.